Y nos metemos en esta segunda hora con una invitada, en este caso Graciela Saad, que es titular de SUTEBA La Plata, y ahí ya la estamos saludando cuando pasaron 9 minutos de la hora 9. Graciela, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo es la estructura de SUTEBA La Plata? Vamos a arrancar desde el llano, para aquella gente que por ahí no es docente, que no es afiliada a SUTEBA y que quiere saber cómo es SUTEBA La Plata, cuántos afiliados tiene aproximadamente aquí en la región y directamente cuáles son los objetivos principales que está pretendiendo cumplir. Bueno, mira, SUTEBA es una organización joven, casi coincidimos en edad con lo que estabas diciendo, cumplimos 26 años como sindicato unificado de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. En el caso, bueno, tenemos distintas seccionales, digamos, en distintos distritos. En mi caso, yo encabezo la conducción del SUTEBA de la Ciudad de La Plata, que en principio también era una regional, era La Plata, Berisso y Ensenada. Después, a medida que fue incrementando el número de afiliados, fuimos abriendo, digamos, las seccionales. Berisso se fue primero, después Ensenada, bueno, quedamos divididos en 3 distritos. Nosotros, bueno, en tanto organización provincial, digamos, las medidas y todo lo que hacemos va de conjunto para toda la provincia de Buenos Aires. En el caso de La Plata, nosotros somos un sindicato que tenemos en este momento un padrón de 2.400 compañeros. Tenemos también, hay afiliados a otros gremios docentes, ¿no? En este caso hablo en nombre de los compañeros de La Plata. Nosotros, bueno, estamos en la conducción desde hace 3 años. El año que viene nuevamente renovamos autoridades. Nuestras elecciones son cada 4 años. Se presentan, bueno, distintas agrupaciones disputando la conducción del gremio. Bueno, estamos en esta pelea, digo, el SUTEBA incluye fundamentalmente nuestra bandera fundacional es en defensa de la escuela pública. ¿Qué decimos cuando decimos defensa de la escuela pública? Defensa de los trabajadores de la educación que hacen posible que la escuela pública funcione, pero también defensa de los intereses de nuestros pibes. Así que bueno, es una tarea difícil porque no podemos en ningún momento que confronten, digamos, los derechos de los trabajadores con los derechos de los pibes. Así que en este camino quedamos de conjunto, tenemos inserción con la comunidad, porque entendemos también que nuestros reclamos tienen más fuerza si son acompañados por la comunidad educativa, ¿no? Así que bueno, en este camino transitamos. Debe ser muy complejo, y uno lo ha charlado aquí con varios sectores de los docentes, el hecho de esa convivencia, ¿no?, que uno busca en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que cada uno tiene sus intereses, y ha cambiado tanto la sociedad que cada docente se vive inmerso en diferentes problemáticas, como la violencia escolar, como otras cuestiones, como el hecho de no ganar por allí lo que merece ganar, porque eso está obviamente fuera de toda discusión. Creo que hasta los propios gobernantes saben que ustedes no ganan como debe ser. La explicación debe ser, bueno, no nos alcance el dinero. Aunque no haya respuesta. Claro, exactamente. Pero bueno, digo, uno se pone en la piel de ustedes y realmente hacen un trabajo espectacular. Me refiero desde el maestro que recién empieza hasta el que está por jubilarse, digamos. Eso, ¿cómo lo llevan en el día a día? ¿Cómo es la actualidad de un docente hoy? Bueno, en esta interacción que uno hace, ¿no? Nosotros, más allá de hoy tocarnos el lugar de estar dirigiendo, digamos, o como dirigentes del gremio, todos tenemos una fuerte inserción en la escuela. De la propia conducción del SUTEBA, salvo yo que tengo dedicación exclusiva por el lugar que me toca, el resto de los compañeros todos tienen un cargo en la escuela y el otro cargo en el sindicato. Esto hace que uno no pierda nunca de vista la realidad que se vive en las escuelas. Y en las escuelas nosotros tenemos muchos déficits, muchas veces. Digo, el maestro es alguien, a mí no me gusta hablar de vocación, pero sí tiene una fuerte impronta de servicio, como otros trabajadores, ¿no? Porque uno ve los trabajadores de la salud, digo, hay muchos trabajadores que ponen más pasión, digamos, que sueldo que recibe, por decirlo en esos términos. Entendemos que el docente también es un ser social comprometido y el compromiso es fundamentalmente con la infancia, pensando en un futuro, siempre a proyecto de lo que queremos en realidad para un país.
Así que bueno, en este fuerte compromiso que hay con los pibes, hace que nosotros no seamos sectoriales en los reclamos. Por eso, insisto, cuando hablamos de defensa de la escuela pública, nosotros a veces nos encontramos más en la calle peleando por derechos para los pibes que tal vez postergando, siempre el reclamo de salario está, pero por ahí postergando el reclamo salarial porque entendemos que hay otras necesidades como mucho más urgentes. Y también cuando hablamos de salario nosotros incluimos ahí las condiciones de trabajo, y en las condiciones de trabajo tiene repercusión directa sobre los pibes. A ver, nosotros decimos un maestro bien pago es un maestro que va contento a trabajar y eso evidentemente repercute en los pibes. Una escuela en condiciones hace que el docente o cualquier trabajador se encuentre bien trabajando en un lugar que no tenga frío, que tenga todos los elementos, digo, todas estas cuestiones que hacen a un trabajo exitoso y con... No hay nada más lindo que te paguen un salario para hacer lo que a vos te gusta, digo, esto es así, y en el caso de la docencia yo creo que es abrazado por todos los compañeros. Sí, aparte de no ir a una escuela a sufrir. Digo esto y me quiero meter ya mismo en la parte de la infraestructura escolar. Sabemos que hay muchos edificios muy viejos que no han sido reacondicionados oportunamente, de que deben tener más que una lavada de cara, indudablemente una obra muy importante. ¿Cómo está ese tema aquí en la región? Yo voy a hablar estrictamente, aunque hay otras problemáticas provinciales que se cruzan, pero en el Distrito de La Plata. Nosotros tenemos 300 servicios educativos en el Distrito de La Plata. Algunos centenarios que tienen los déficits de todo edificio viejo, que en ese caso las reparaciones son de mucho monto, porque no es lo mismo arreglar, qué sé yo, un patio de una escuela nueva que una escalera de uno de los normales, por ponerte un ejemplo, que son edificios históricos y que las escaleras tienen un costo y un peligro para los pibes. En el 2, por ejemplo, lo he visto hace poquito. Por ejemplo, bueno, tenemos esa problemática. Después tenemos, las escuelas que fueron creadas cuando la de urgencia en 3 meses, cuando la implementación de la reforma educativa, estoy hablando de la reforma en la época del gobernador Duhalde, que fueron escuelas de papel porque fueron creadas en condiciones, digamos, yo no entiendo mucho de construcción, pero de mucha debilidad, donde hubo inmediatamente rajaduras, filtraciones, los techos agujeros, digamos, una serie de que se viene arrastrando. Y por último, la necesidad de edificios nuevos. Entonces, al no haber construcción de edificios nuevos, nosotros tenemos escuelas conteniendo 3 escuelas, por ejemplo. Entonces, bueno, no hay espacio, las bibliotecas se dividen, se hacen salones en las bibliotecas, en los pasillos. Tenemos escuelas que en el pasillo funciona la preceptoría, la secretaría y la biblioteca, en el pasillo. Esto es una realidad. Si hay comedor, el comedor de a rato se usa de salón de clase. Tenemos una escuela, por ejemplo, que un primerito, que entendemos que sectorizo porque son los más chiquitos, los que hay que contener más, los que hay que cuidar más, dan clase en el comedor. Un bochinche, un desbande, no se puede dar clase, es imposible. Por eso cuando hablamos de condiciones, digo, si les parece que los maestros no ponen el cuerpo y el alma para trabajar en esas condiciones, ¿no? Así que bueno, la problemática del distrito en ese sentido es compleja, y además porque es una cantidad muy grande de edificios, entonces siempre estamos con déficit. En este momento puntual, por ejemplo, por eso decía que en la provincia, donde ha habido un temporal que ha destruido escuelas en otros distritos, tenemos que decir que en La Plata no arrasó escuelas, pero por ejemplo en Matanzas sí. Entonces nos encontramos con que la prioridad de la provincia es subsanar en Matanzas, por lo tanto nosotros seguimos quedando últimos. Digo, estas cuestiones que pueden ser muy solidarias, pero que hace que la realidad del distrito se agrave cada vez más, ¿no? Este año, a diferencia de otros, y también podría sumar el año pasado, no hubo tantas protestas o reclamos en las escuelas por el tema de la calefacción. Uno recuerda que hasta hace 3, 4 años teníamos en la calle un móvil seguro, semana tras semana, durante el invierno, de falta de calefacción. Eso se ha ido solucionando, no digo que está solucionado completamente, pero digo, se ha ido modificando la realidad y en definitiva han llegado a tener condiciones más o menos acorde a lo que ustedes buscan.
Sí, es cierto lo que apuntás. Nosotros, hay un trabajo que es lo que le reclamamos en definitiva al gobernador también, ¿no? Hay un trabajo que se va haciendo y se va construyendo en la medida en que cada uno asume la responsabilidad que tiene que asumir. El tema de la calefacción y los ventiladores en verano siempre era tal cual vos lo planteás. Se llegó a un acuerdo, en este caso con el Consejo Escolar, porque hace la parte de mantenimiento, digamos, de empezar a evaluar antes que llegue el frío y antes que llegue el calor, y en general ha habido respuesta. Una cosa es lo que es mantenimiento, que aún no siendo óptimo, como vos apuntás, siempre hay algo, como pasa en la casa de uno, ¿no? Y en la escuela se rompe mucho más. Suele haber respuesta si la obra no excede un monto determinado, que ahí encontramos la barrera, porque ahí sí tiene que intervenir la Dirección Provincial de Infraestructura y se suele parar todo porque, bueno, siempre la misma letra, no hay fondo, bueno, hay otras prioridades. Fíjate que la mayor cantidad de protestas por ahí vino por el lado de las netbook o notebook, que no venían de Nación, pero en este caso creo yo que si pusiéramos la lupa en las protestas de los chicos, creo que vinieron más que nada por ese lado que por el lado de las distintas fallas que tienen las escuelas aquí en La Plata, que siguen persistiendo esos problemas y me parece muy bien que se solucionen. Por otro caso puntual que quiero preguntarte es por la violencia escolar. Me parece que ese sí ha sido un tema a lo largo de todo este año. Ha habido muchos casos aquí en La Plata, podríamos sumar obviamente, pero no es de tu incumbencia, Ensenada, que hubo varios casos, en Berizo alguno también, pero ¿cómo se lo toma desde el punto de vista del gremio, teniendo en cuenta que habitualmente debe haber maestros o maestras que se deben acercar para decir, ¿cómo hago con un chico que se porta mal, con una familia que viene y me quiere pegar? Porque eso lo deben tener prácticamente semana tras semana. Sí, a mí no me gusta hablar, o a nosotros no nos gusta hablar de violencia en la escuela, porque pareciera que se desencadena en la escuela, ¿no? Y que no es así. Sabemos que la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Sí es cierto que cada vez más, que también ahí los medios juegan un papel importante, ¿no? Yo digo que no es que aparece como un brote psicótico la violencia, sino que ha venido sucediendo situaciones y por supuesto repercute en la escuela, o en la escuela, digamos, toma como estado público la cosa. Y últimamente, bueno, pareciera también que los medios se encargan mucho más de resaltar esas situaciones y de, bueno, darle mucho oxígeno, y ocultan o no hablan de las otras cosas que pasan en la escuela, ¿no? Mira, nosotros justamente estábamos en una reunión interna planteando esto, que en nuestra página, además de los reclamos gremiales y de todas las cuestiones que publicamos, empezar a publicar en una solapa nuestras escuelas, el trabajo que se hace en lo cotidiano en las escuelas, porque no solo es lo que sale a los medios, que siempre suele ser lo feo. Hoy leí el diario y hay dos cuestiones lindas de las escuelas de La Plata que toman estado público, dos proyectos de los pibes. Manota siempre el paro, la violencia. Pero no solo en la escuela, digo en todo. Vos mirá los medios y bueno. En ese sentido, digo, para nosotros es una preocupación muy grande, y sí es cierto que los docentes consultan, hay de todo. Esta cuestión que vos planteás de los padres que agreden, en algunas escuelas mucho más que en otras, de los pibes que no se los puede contener por distintas. Hay un trabajo que está haciendo el SUTEBA desde la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría Gremial en forma articulada. Hemos hecho presentaciones en Dirección General de Escuela de distintos proyectos de cómo abordar estas situaciones de conflicto. Nosotros como SUTEBA La Plata hemos intervenido en algunas escuelas en situaciones de conflicto. No es como un equipo mediador, pero sí es haciendo algunos aportes que desde la organización hemos ido sistematizando a través de los conflictos que han venido planteando los compañeros. Para eso entendemos que una acción coordinada entre el cuerpo de inspectores, los directores de la institución, el equipo de orientación, que ahí también tiene que ver con un reclamo nuestro, que es que haya todos los cargos que se necesitan en una escuela. Sobre todo con una capacitación también para los docentes y los directores, que en este caso son los que les toca, digamos, llevar adelante el conflicto o resolverlo. Si se trabaja en forma conjunta, con pautas establecidas y con la normativa que en este momento tenemos, entendemos que estamos en buenas condiciones para avanzar sobre los conflictos.
Cuando digo normativa, digo el nuevo Reglamento General de Escuelas, por ejemplo. Nosotros veníamos con un reglamento del año 58, un poquito atrasado. Bueno, fue también un trabajo conjunto y de consulta con los compañeros, fuerte intervención de los consejeros escolares, generales, hay representantes gremiales, en la elaboración de un nuevo Reglamento General de Escuela. ¿Qué establece? Esa normativa habla, digamos, norma distintas actividades en la escuela más bien puntualmente, quiénes son las personalidades, digamos, que tienen que intervenir, qué es lo primero por un orden de prioridad, es el derecho de los pibes, establecido eso, que más allá de lo pedagógico, de todas las otras actividades que se tienen que desarrollar en la escuela, lo primero es el derecho del pibe, o sea, la prioridad. Después se establecen los derechos de los docentes, de los adultos, digamos, en este caso. Esa normativa a nosotros nos para de distinta manera, porque también permite una gestión más democrática dentro de la escuela, donde lo que no está normado se resuelve por acuerdos institucionales. Entonces hay un compromiso. Cuando vos participás de la elaboración de algo, el compromiso es distinto a que si hay una norma que te dice punto 1 tal cosa, punto 2 tal otra. Digo, la norma da la base. Sobre esa base se hacen acuerdos institucionales a principio de año entre los docentes, los directores, el equipo, de cómo se manejan las situaciones en lo cotidiano de la escuela. Eso facilita el no desencadenamiento de conflicto y también cuando hay un conflicto, de acuerdo a ese acuerdo institucional, saber cómo resolverlo. Desde el horario de entrada y salida, desde quién atiende el comedor, desde cómo nos paramos en los recreos, qué actividades organizamos. Esos todos son acuerdos que se hacen en cada escuela. Y también teniendo en cuenta la identidad de esa escuela, porque no todas las escuelas contienen a los mismos actores, por lo tanto las identidades son distintas. Así que entendemos, estamos haciendo un camino. Hace 20 días, creo, en Suteba provincia se anunció este cuerpo, digamos, de la Secretaría Gremial y la Secretaría de Derechos Humanos para empezar a trabajar posteriormente en todos los distritos sobre esta. No obstante, este grupo que se conforma de trabajo y de capacitación y formación para los compañeros es algo al revés, no es que se le ocurre a 4 brillantes pedagogos o dirigentes sindicales, sino que al revés, el sindicato lo que hace es recoger lo que los compañeros han ido aportando o haciendo en la práctica, darle un marco teórico, discutirlo, fundamentarlo y volcarlo nuevamente a los compañeros para el debate y la discusión. Entendemos que como docente es responsabilidad nuestra modificar algunas prácticas, poder sistematizar otras que hacemos y están escondidas en lo cotidiano en las escuelas para ponerlo a circular para el resto de los compañeros. Siempre, digamos, ida y vuelta, ¿no? Entre la teoría y la práctica y la teoría. Ahora, no debe ser lo mismo, digo, debe haber 2 tipos de situaciones, o más a lo mejor, pero se me ocurren 2. Una, que un chiquito o unos chiquitos de manera conjunta se porten mal y allí entonces obviamente comenzar a correr este circuito desde lo pedagógico, psicológico, para apoyarlo y bueno, obviamente llamando a su familia y demás. Y también está el otro tipo de violencia que por ahí se genera en torno a los docentes, que es cuando viene un padre con mal humor porque el chiquito recibió una mala nota o no sé, pasó algo en la escuela y al final quieren encontrar en el docente que está a cargo al gran culpable, responsable y demás, y hasta a lo mejor se gana un insulto el docente o alguna agresión hasta física, puede ser algún empujón, algún cachetazo como he escuchado por allí. A este último caso, ¿cómo se lo toma? Uno directamente, ya directamente como son personas mayores, lo concibe en otra esfera, que puede ser la policial o en otro ámbito, o directamente eso se trata en la escuela. ¿Cuál es la reacción que tiene que tener el docente y cuál es el consejo que ustedes le dan? Mira, como todo lo que ha ido cambiando en nuestra sociedad, nosotros entendemos que el proceso democrático facilitó la expresión de los sin voz, ¿no? Y en ese marco, digo, estamos incluidos todos, los padres, los pibes, los docentes. Así que, insisto en esto, muchas situaciones que se daban, pero que estaban tapadas, hoy son públicas.
Tratamos como docente, lo mismo que como actores sociales, de no judicializar algunas cuestiones. Entendemos que el camino es el diálogo, la reflexión, los acuerdos en conjunto, ese es el camino, y es lo que tratamos de enseñarle a los pibes, además. Existe, que ahí también otro reclamo, una ley que se llama de promoción y defensa de niños y adolescentes, una ley con un texto excelente, pero que lamentablemente en algunos distritos, por falta de presupuesto, no se puede implementar como debiera. Porque hay, insisto en esto, hay situaciones de violencia que no son, cuestiones como individuales. El pibe que tiene una reacción o el padre generalmente viene con una carga, una problemática que excede el marco de la escuela. Entonces, si funcionara como tiene que funcionar los servicios locales, es la forma de encauzar, porque hay equipos multidisciplinarios que se ocupan, no sé si la palabra es contener, pero sí de profundizar en la problemática y encontrar vías de solución. Nosotros desde la escuela nos reforzamos fuertemente en eso, y de ahí que exigimos también como gremio fuertemente el tema de una ley de financiamiento para esta ley, que digamos el texto es a nuestro criterio brillante, pero hay que darle el contenido, y para darle contenido hay que poner plata. Es así. Bueno, y hablando de la plata, ya nos metemos en el tema salarial, ¿no? Algunos docentes que deben estar escuchando dirán, bueno, ya es tiempo. Vamos a hablar del ¿Qué va a pasar? sueldo? Y la que me representa en este caso, Graciela Azad, titular de SUTEBA La Plata, ¿qué me puede decir con relación al salario? ¿Se va a reabrir la paritaria? ¿Es algo imposible? Uno escucha a los funcionarios, me ha tocado hablar en esta semana con varios de ellos en el ámbito provincial, y descartan de plano, lo mismo que dicen en distintos medios, me lo decían, que descartan de plano cualquier tipo de reapertura salarial. En todo caso, por allí dejan abierta la puerta para que en diciembre comiencen algunas charlas preliminares, ya pensando en lo que va a ser el mes de febrero. ¿Ese tema cómo está? Bueno, tema salarial. Nosotros estamos reclamando, sabes que ha habido movidas, paros, movilizaciones, hace un tiempo largo. La verdad que desde que empezamos el conflicto en julio con el tema del intento de pago desdoblado del aguinaldo. Entendemos que el problema presupuestario de la provincia no es nuevo, pero también entendemos por eso que habría que haber hecho previsiones, ¿no? Puntualmente en la fecha de hoy, esas declaraciones que vos decís, y la ministra se ha encargado de decir que no va a haber reapertura de paritarias. Nosotros queremos hace rato terminar con esta cuestión de que la paritaria es una vez al año. La mesa paritaria debe abrirse todas las veces que sean necesarias para por lo menos empezar el debate y la discusión. También entendemos, por más que hubiera estado la situación bien, digamos, que sobre esta fecha es necesario empezar a discutir en distintas mesas para que no nos pase, cuando hablo de previsiones, lo que nos pasa todos los años, que estamos en febrero amenazando con el no inicio porque no se conforma la paritaria, porque no se puede discutir. Además, ahora están hablando de un ciclo electivo que empezaría el 25 de febrero. Claro, mucho más aún. Entonces, con más razón, digo, a ver, no van a cortar el veraneo para venir a discutir con nosotros. Entonces, con más razón, es necesario empezar ya a discutir. Las declaraciones de la ministra tienen que ver estrictamente por lo que dice. Una cosa es lo que dice y otra es lo que hace, ¿no? Dice que aumento salarial no. Y nosotros decimos que es necesario que reabra la comisión salarial, porque no solo se discute un aumento, digamos, plata nueva que pone el gobierno en el salario de los compañeros. Hay que discutir la composición salarial, porque de esa composición salarial depende, por ejemplo, la jubilación de nuestros compañeros docentes. Entonces, es necesario avanzar. Nosotros hemos avanzado mucho en la discusión del salario, queremos avanzar más y esa discusión hay que darla antes que termine el año para poder hablar de un aumento salarial el año que viene, pero ya tendríamos que estar sentados. Sí, aparte se me hace que, bueno, a mí me toca cubrir siempre las paritarias docentes y estatales, ahí nos vemos con Graciela Azad, con Roberto Baradel y todos los integrantes de Frente Gremial Docente, siempre uno que lo sigue desde la primera reunión hasta la última, cuando se firma esa carta compromiso, que en definitiva requiere después el hecho de ir viendo, bueno,
cuál es el aumento de sueldo, cuál es la masa salarial que nunca se quiere decir y demás. Hay un montón de ítems que quedan por cumplirse durante el año para ser tratados en diversas mesas paritarias. Eso es lo que se acuerda finalmente siempre en el mes de marzo. Sí. Bueno, uno año tras año ve como esas cuestiones no se que tienen que resolverse en el transcurso del año, llega noviembre, llega diciembre, y uno mira hacia atrás y directamente nunca se reunieron, no por culpa de ustedes, sino porque nunca fueron convocados. Bueno, puntualmente, justo cuando hablábamos de salario, te iba a comentar eso. En la paritaria de este año, nosotros veníamos reclamando el tema de las asignaciones familiares, porque nos parece totalmente injusto que en el rango que estábamos, además que era muy bajo, teníamos un porcentaje altísimo de compañeros que no cobraban la asignación familiar. Y los hijos de los trabajadores, digamos, también tienen derechos. Bueno, en la reunión, en el acuerdo paritario de este año está firmado, está en el acta, que se iba a constituir una comisión exclusivamente para tratar el tema de las asignaciones familiares. Ese acuerdo paritario no fue cumplido por el gobierno. Eso estamos reclamando, porque además tampoco se ha homologado a nivel provincial lo que salió a nivel nacional. Digo, hubo un corrimiento en la escala y un aumento de la asignación familiar que en la provincia no tuvo su correlato. Y eso sí es responsabilidad del gobierno provincial, porque al principio de año era que eso no era responsabilidad del gobierno provincial, que era del gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional amplió, el gobierno provincial no homologó. No conformó la comisión paritaria y tampoco homologó el acuerdo. Por lo tanto, venimos con una importante cantidad de compañeros, más del 50% de los compañeros que tienen hijos que deberían estar cobrando el salario familiar, no lo están cobrando. Y estamos hablando de salario de 4.000 pesos, no estamos hablando de salario de 15.000 pesos para arriba. Porque también en esto hay que ser juicioso en ese sentido, no estamos, porque por ahí muchos dicen, y lo que pasa es que exceden el monto. Bueno, aclaremos de qué montos hablamos. Sí, no, seguramente. ¿Podría haber más paros, más medidas de fuerza de aquí a fin de año? Mira, entendemos que sí, que estamos en franca etapa de conflicto. Nosotros, después de las movilizaciones y del paro, la verdad que exitoso, porque fue prácticamente del 100% en la provincia de Buenos Aires, y la marcha que fue contundente, esperábamos, lo dijo Baradel en el discurso, una semana esperando la convocatoria del gobierno. Estaba ya convocado el plenario de secretarios generales para analizar la situación, y en ese marco convocaron para este martes que viene a una reunión. Va a ir el Frente Gremial a la reunión. En este caso, nosotros todavía no tenemos votadas las medidas, pero vamos a ir a esa reunión y después sí va a haber un plenario donde nos van a informar si se avanza en algo o no. Y ahí estaríamos convocando, como nosotros decimos, a los cuerpos orgánicos para definir medidas. De todas formas, la otra semana, el 15, nosotros tenemos la asamblea anual, que también una posibilidad es, la asamblea anual del SUTEBA es, todos los años se aprueba o se rechaza la memoria y el balance de la organización y se propone la política gremial para el año siguiente. Cuando estamos en situaciones de conflicto, esa asamblea se puede transformar en extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez pasado el tema del día, se transforma en extraordinaria para decidir medidas. No creo que lleguemos a la asamblea, creo que tiene que ser antes la resolución de medidas si es que no hay respuesta, y la respuesta es la urgente convocatoria a las mesas de discusión paritaria. Perfecto. Bueno, Graciela, sobre el final me gustaría que le contaras a la gente lo que por ahí comenzamos en el principio de esta nota, que tiene que ver con lo de SUTEBA La Plata, ¿sí? Vos me contaste el número de afiliados, cómo se manejan, los objetivos y demás, y ahora te quiero preguntar sobre cuestiones que le brindan a los docentes que son afiliados. Recién, por ejemplo, estaba mirando aquí la casa del docente. Bueno, hay diferentes cuestiones para resaltar dentro del ámbito gremial en la que están trabajando, me imagino. Sí, bueno, en principio la prestación, digamos, más conocida es lo que nosotros llamamos el coseguro, ¿no? Que tiene que ver con la salud del compañero y los gastos que tiene por salud, en forma de reintegro o en forma de prestación que se hace en el momento en la sede, en efectivo. Tiene que ver con un montón de prácticas docentes, la atención de su salud como prioridad. Después tenemos otra parte que tiene que ver con
otros beneficios sociales como puede ser la entrega de guardapolvos para sus hijos en edad escolar a principio de año, de ajuares para las chicas que están embarazadas, los bebés recién nacidos, que incluye pañales, bueno, una serie de prestaciones. Tenemos también la parte de turismo, que la verdad que en eso también se ha notado mucho. Los avances que nosotros hemos podido dar en materia salarial se han notado muchísimo porque esta parte, digamos, del sindicato que era turismo era prácticamente inexistente el uso, a pesar de que había propuestas, y en los últimos, por lo menos desde que nosotros estamos, 3 años, es impresionante lo que se trabaja en ese área, lo cual ha hecho que el SUTEBA haga más convenios, más inversiones, más prestaciones. En el caso del SUTEBA La Plata, por ejemplo, pueden viajar a cualquier lugar como todos los compañeros, pero para el distrito, por ejemplo, hemos hecho un convenio con el Club Universitario para este verano, tenemos un convenio con gráficos también para este verano. En el caso del Club Universitario, los compañeros no van a pagar nada, porque es un arreglo con el club en el que, digamos, el SUTEBA pone la parte de la cápita. Así que bueno, esto nuevito, todavía no sacamos ni el afiche. Bueno, pero los docentes chochos, me imagino que son supongo afiliados. Que sí. Porque hablamos de un gran club. Bueno, aquí estuvo el presidente de Arampé, bueno, hablando acerca de todo lo que constituye el club universitario. Realmente hay un montón de cosas para hacer y fundamentalmente durante el verano. Tienen 2 sedes, la náutica también. Sí, está hermoso. Nosotros lo recorrimos, vinieron los compañeros de provincia, por supuesto, y la verdad que quedaron encantados. Y después, bueno, cualquier lugar del país donde haya convenio con el SUTEBA. Lo que vos marcas de las casas del docente, en algunas localidades nosotros tenemos casas del docente, que son en realidad donde se alojan los compañeros afiliados por razones de salud, fundamentalmente hay como una prioridad, no es turismo, hay razones de salud y razones de estudio. Nosotros acá en La Plata, bueno, los platenses no lo usamos, pero los compañeros del interior muchísimo. Hay una casa del docente que la verdad que está muy linda, y el proyecto es en la vieja sede del SUTEBA, que está frente al Ministerio de Educación, está el proyecto aprobado, estamos esperando para empezarlo, una casa de, creo que tiene 6 pisos o 9 pisos, o sea, importante, digamos, un mini hotel para estos compañeros, porque la casa que tenemos, que es alquilada, tenemos lugar para 30 camas y la verdad, 30 compañeros, y la verdad que nos queda chica, ya la demanda es muy grande, más en La Plata porque digo, el tema de salud es, bueno, centro, y el tema de estudio también, porque tenemos muchas carreras que los docentes cursan 3 semanas intensivas al año, por ejemplo, bibliotecología, entonces eso hace que los compañeros del interior vengan muchísimo. Y bueno, el costo es prácticamente nada, así que bueno, es una forma también, otra prestación, digamos, social del sindicato. Bueno, Graciela, no te quitamos más tiempo, gracias por todo, por este preciado tiempo que has brindado para la 90.1, hemos tocado varios temas, no sé si quedó pendiente algo. Seguramente quedaron. Sí, seguramente que después nos vamos a acordar cada uno por su lado, pero bueno, lo importante es que los docentes sepan cómo vienen estos temas tan importantes para cada uno de ellos, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, por el lado de SUTEBA La Plata. Así que muy amable, gracias por todo esto, y bueno, lo mejor para que este sector, por lo menos de aquí a fin de año, pueda tener una sonrisa, esperemos que podamos destrabar alguna de las preocupaciones. Aunque sea algo en ese tipo de reuniones pueda destrabarse. Así que muy amable y suerte. Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio. Graciela Saad, titular de SUTEBA La Plata, pasando por la 90.1. Aquí estamos en la mañana de Contacto Informativo.